Good afternoon, Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes, queridos colegas, bienvenidos en nombre de la Secretaría, de los organizadores de esta sesión. Incluyen a la UNICEF, el organismo FHI 360, el CCCP y el Grupo de Trabajo Regional de la Cumbre. Bienvenidos a este debate sobre liderazgo en el sector público y cambio comportamental y social. Soy miembro del FH 360 y es un placer estar con ustedes. Tenemos un tema muy interesante. Hay muchos temas interesantes y acuciantes en materia de salud, como la epidemia de COVID o la discriminación con base a género, que han puesto en realce la importancia del liderazgo público y de las medidas gubernamentales a la hora de aprobar medidas de cambio de comportamiento social que puedan influir en el público y en los comportamientos privados y las prácticas sociales, creando un entorno propicio para el cambio. Los gobiernos de todo el mundo tienen distintos enfoques y estrategias como incentivos o prohibiciones o incluso mandatos, ordenaciones, campañas de información o de aliento para promover distintos ámbitos de cambio y de las interacciones humanas. Este panel nos va a permitir precisamente ver el papel de los líderes públicos como catalizadores del cambio sostenible desde el punto de vista social y de comportamiento, y dará ejemplos de enfoques, de puntos de vista y de retos a la hora de incorporar el cambio de comportamiento social. Vamos a ver las oportunidades y las ideas que vienen de profesionales del sector público, que son especialistas de la planificación y la elaboración de políticas públicas desde su puesta en ejecución. Tenemos un grupo ilustre de panelistas y de moderadores, empezando por el doctor Da Costa Boyay, del gobierno de Ghana. Es el director del Servicio Sanitario de Ghana, en particular de su División de Promoción de la Salud, y es un ilustre conocedor de la gestión de riesgos y de gestión de comunicación. Fue el líder de la comunicación durante la pandemia y creó la fuerza del grupo de trabajo para el COVID. Además, añadiría que ha sido elegido el órgano de asesoría de gestión de comunicación de riesgo en el África Occidental. Esperemos que también se pueda conectar hoy a distancia el doctor Rehan Rizk del gobierno de Egipto. Ella es directora del departamento de... Perdón, decía, es la directora de Planeamiento Social y de Desarrollo en el Ministerio de Economía y de Planificación Económica, y además es directora del programa de másters de la Universidad de Sogo y también tiene funciones en la Universidad de Londres. Esperemos que se pueda conectar rápidamente. A continuación, igualmente, tendremos al doctor Luis Arlete Romero Saavedra, doctora, que es directora de Estrategias y Desarrollo para un Entorno Saludable de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Es médica con diploma de Epidemiología y Salud Pública y ha trabajado en distintas posiciones y puestos, entre otras cosas, programas para mujeres, epidemiología y reforzamiento del sistema sanitario y capacitación, entre otros temas. Por último, en el panel igualmente el doctor Abdelwahab Belmadani, del Gobierno de Marruecos. Es el director de Planificación y Recursos Financieros del Ministerio de Salud y, de hecho, es el director del Departamento de Monitoreo y sigue los partenariados público-privados y la ejecución en particular de las inversiones o proyectos de inversión en materia de salud pública. Nuestra moderadora será la señora Nassim Aoun, de UNICEF Marruecos. Es la representante adjunto de UNICEF Marruecos y directora de programas. Además, antes fue la representante adjunta de UNICEF en el Golfo y del programa en Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.
El año pasado trabajó además el de Soto, Nueva York, Kenia, sobre salud, SIDA, protección de la infancia y participación. Señoras y señores, con esto les damos la bienvenida a todos, a nuestros panelistas y a nuestra moderadora y bienvenidos a este debate. Muchas gracias por esta presentación. Espero que funcione el micrófono. Bienvenidos a todos. Gracias por sumarse a esta sesión tan importante después del almuerzo. Gracias a los panelistas por haber tenido a bien sumarse a nosotros para este debate, a todos los que han encontrado el tiempo para estar con nosotros. Como hemos dicho durante los últimos días, las distintas sesiones, uno de los principales retos a los que nos enfrentemos en el cambio en la comunicación para el cambio social y de comportamiento es la necesidad de llevar a una escala superior y de mantener la sostenibilidad. El papel de los líderes del sector público y de las agencias gubernamentales es fundamental, no solo para promover estos resultados, sino también para crear las condiciones de un entorno propicio para el cambio. Nunca más en nuestra vida hemos visto pruebas tan claras como las vimos durante la pandemia de COVID y la respuesta a dicha pandemia. Durante la pandemia, las políticas del sector público y sus acciones se dirigieron a combatir la enfermedad. Todos sabíamos lo de las mascarillas, la vacunación obligatoria, la distancia física, el cierre de espacios públicos y vemos que esto tenía un impacto para contener el progreso de la enfermedad, pero también la manera en que se concebían las medidas en materia de salud pública. Tuvimos que bregar con las normativas en materia de salud pública. Al mismo tiempo tuvimos que desarrollar una nueva ciencia comportamental y para las acciones públicas basadas en las mismas, tanto para mantener la salud pública y poner coto a la enfermedad como para mantenernos informados. Aumentamos el uso de impulsos comportamentales, así como la manera en que se informaba al público, se combatían los rumores y la desinformación. También para evitar que se aumentara la incidencia de la pandemia, el uso de la comunicación para el cambio comportamental social en los nuevos. Sabemos que estas estrategias se han empleado en el pasado con éxito, por ejemplo, a la hora de comunicar sobre sanidad materna, para mejorar la salud infantil, lucha contra el VIH, etcétera. También sabemos que seguimos aprendiendo y consolidando pruebas sobre lo que funciona y lo que no. Cuando hablamos, por ejemplo, de acabar la violencia contra los niños y las mujeres o el matrimonio infantil o temas tan acuciantes como el cambio climático. Con lo que tenemos mucha suerte al tener hoy nuestros ilustres panelistas con distintos trasfondos que van a permitirnos debatir algunos de los temas en torno al combate contra la pandemia de la COVID-19 y a cómo se han utilizado las estrategias y las lecciones aprendidas para el futuro. Empezaremos con el doctor Da Costa, si nos lo permite, según su experiencia en Ghana y de manera más general, nos puede quizás explicar ¿qué es lo que le parecía ser más eficaz en términos de estrategia de comunicación y campaña para movilizar a la sociedad? ¿Cómo lograron en Ghana aplicar estrategias que cambiaran el comportamiento y viendo también cómo se puede movilizar a la sociedad de manera amplia para que se conformen con las acciones necesarias en materia sanitaria? Le paso la palabra. Muchas gracias. Moderadora, buenas tardes. Antes de entrar en materia, aprovecho la oportunidad para hacer algunas observaciones sobre el sistema sanitario de Ghana. La COVID ha probado que el sistema público sanitario de Ghana es resiliente. Uno de los principales componentes es la comunicación para el cambio social del comportamiento. Tengo que decir que durante muchos años la SBCC y las intervenciones en la materia eran una realidad. En Ghana nos hemos dado cuenta que cuando llegó la pandemia de COVID, la SBCC ya era conocido por parte de nuestros responsables políticos. ¿Y qué quiero decir al decir esto? Pues que
Ya había un grupo de trabajo que podía liderar los esfuerzos en comunicación, había un equipo, ya había una representación como la de su servidor. Y esto quiere decir que fui capaz de poner ese materia de comunicación para el cambio social en el centro de la toma de decisiones políticas. Si uno verifica la situación en Ghana, y hemos sido felicitados en todo el mundo por nuestras acciones en materia de lucha contra la COVID. Y hemos constatado que nuestro presidente, por ejemplo, fue el principal comunicador de riesgo a la hora de informar al país, actualizando a la población durante los confinamientos, sobre los protocolos de sanidad y demás, como que la gente se sumó al esfuerzo. Y en Ghana igualmente constatamos la necesidad de contar con centros operativos que contaran con una acción multisectorial. Teníamos a socios como UNICEF, USAID y otros, FHI, por ejemplo, junto con el Ministerio de Salud y el sector privado. Todos pusieron manos a la obra para debatir los problemas y encontrar soluciones a la pandemia que nos afectaba. Dentro de esta mesa, las decisiones luego se tomaban a nivel del gobierno, cuando había que decidir sobre una acción gubernamental. Pero los protocolos de seguridad o protocolos sanitarios, las medidas restrictivas, tuvieron un costo, dicho todo esto. Algunos ciudadanos tenían preocupación sobre la sostenibilidad de dichas medidas sanitarias. Pongamos el uso de mascarillas, la distancia física, pero al mismo tiempo esto dio una imagen negativa del gobierno. Lavarse las manos, por ejemplo, redujo la tasa de infección y en Ghana, por ejemplo, constatamos que durante 3 años, los últimos 3 años, no hemos tenido brotes de cólera. Los casos de diarrea igualmente se redujeron un 30% gracias a estas medidas preventivas, con lo que al final mi división y el conjunto del Servicio Sanitario de Ghana estamos intentando ver cómo mantener en el tiempo algunas de estas medidas preventivas precisamente para reducir las tasas de otras infecciones. Además, nuestro enfoque se basó en no dejar a nadie atrás. Y esto quería decir que, obviamente, durante los confinamientos teníamos reglas de seguridad para la población, para que los más vulnerables tuvieran, por ejemplo, comida durante los confinamientos, electricidad gratuita. Se ofreció durante meses la electricidad, el agua. No se pagaron durante meses las facturas de agua. Y esto es el tipo de reglas de seguridad que fueron posibles también gracias a una aplicación en enfoque SBCC. Los discapacitados, los que sufrían de VIH, etcétera, había actuaciones específicas dedicadas a ellos. Y llegamos a decisiones colectivas que nos permitieron salir adelante. Se desarrollaron una serie de materiales por parte de los ciudadanos y algo positivo de nuestras distintas intervenciones. Teníamos un centro de llamadas, un call center para responder a los temas de violencia de género y demás, y trabajamos con el Ministerio de Protección Social y Género para que la policía y las otras organizaciones también pudieran utilizar este centro de llamadas, este call center, para que la gente pudiera obtener información, no solo denunciar maltrato. Al final, el enfoque gubernamental fue de llegar a toda la sociedad y tener un enfoque, como decía, transversal de todo el gobierno. Todo estuvo muy sopesado con respecto a las necesidades tanto del gobierno como de la población. Y además constatamos que la percepción del riesgo iba de la información.
la implicación de los distintos sectores bajo la batuta del gobierno ayudaron y esto mejoró la coordinación general. También constatamos que nuestra población tenía un sentido de responsabilidad a la hora de protegerse a sí mismos y a sus familias, así como al conjunto de la nación. Se construyó un espíritu de nación, gracias también a la gestión de la pandemia, cada cual tenía un papel que desempeñar. Ahora, como han oído en la presentación de TAD, ahora se me ha elegido recientemente como presidente de la Oficina de Comunicación sobre Gestión de Riesgos de la COUAS, de la CDAO, y me da la impresión de que algunas de las intervenciones se hacen a toro pasado. Ayer en este mismo auditorio escuchamos que la COP de 2022 es posible que no haya incluido ningún aspecto en materia de cambio comportamental. Para mí esto es sumamente preocupante. De ahí que apele a los donantes, a los socios, para que se aseguren de que cada programa incluya una dimensión de SBCC y las orientaciones políticas, en las decisiones políticas se incorpora esta dimensión, porque la SBCC nunca se puede hacer a toro pasado. Lo dejo aquí por ahora. Gracias por darnos esta visión amplia de la respuesta en Ghana y exponernos la medida de protección social, de liderazgo, de la creación de este espíritu de solidaridad entre la población, etc. Ahora me dirigir a Marruecos, bienvenido. Nuevamente, ¿nos puede relatar brevemente su concepción del papel de los gobiernos a la hora de hacer que las sociedades aprueben medidas sanitarias y comportamientos en materia de salud pública? Desde su punto de vista, ¿los mandatos, las imposiciones son más exitosos o es mejor informar a la gente y concienciar? ¿Qué le parece que es más sostenible? Muchas gracias por esta pregunta. Muy pertinente, habida cuenta del tema que nos reúne hoy aquí, en este panel. Obviamente, las políticas sanitarias hoy en día evolucionan hacia enfoques innovadores, tanto en términos de concienciación de la población. El papel de la política sanitaria va cambiando. Hoy no basta con atenerse a una lógica de tratar las patologías. Abarcamos un ámbito mucho mayor, mucho más amplio, que incluye la contribución que se hace para tener condiciones de vida sanas, saludables para el conjunto de nuestros ciudadanos. Y ahí se plantea el tema de la prevención. Tiene un papel preponderante en materia sanitaria. No se puede ya concebir política sanitaria sin que incluya una dimensión de prevención y que incluya el aspecto comportamental, porque al fin y al cabo dichas políticas preventivas se basan en una comunicación eficaz. Y esa comunicación eficaz no es posible si no se basa en ciencias comportamentales y en un análisis y un diagnóstico con esta dimensión comportamental. Marruecos ha tenido buenos resultados en distintos programas sanitarios. Me voy a referir, por poner un ejemplo, al programa para reducir la mortalidad materna e infantil, en el que hemos tenido excelentes resultados. En 10 años hemos reducido el 80% la mortalidad materno-infantil y nos hemos inscrito dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto no ha sido simplemente invirtiendo en infraestructuras sanitarias, en equipos, sino que ha tenido más una dimensión de incidir en los comportamientos, de concientizar las poblaciones respecto al interés de obtener la asistencia sanitaria en su debido momento. Un retraso en un tratamiento
puede conllevar incluso el fallecimiento de una madre o de un niño. De ahí el tema de la sensibilización, que tenga por consiguiente una importancia mayúscula en materia de sanitaria. Estamos convencidos en nuestro ministerio que hay que incorporar nuevos enfoques, informar en materia de ciencias comportamentales para cambiar los comportamientos de las poblaciones, llevarlos a un mayor bienestar y a una mayor prevención de las enfermedades, mantenerse en buena salud. A este respecto, si hablamos de la COVID, esto requirió grandes esfuerzos. Pasamos, desde luego, no solo en Marruecos, en todo el mundo, momentos difíciles. Y el tema de la comunicación fue clave a la hora de movilizar a la población, a la hora de implicarles en los objetivos de prevención. Si vemos las cifras de pandemia en Marruecos, tenemos resultados que muestran que hemos vencido al virus gracias a una respuesta eficaz. Esto no solo a través de medidas sanitarias, sino de una comunicación bien orientada y basada en un diagnóstico de los comportamientos. Es importante contar en nuestros enfoques con esta dimensión. Para ello, en nuestro plan de acción de comunicación, basamos nuestras acciones en un diagnóstico de los comportamientos de la población. Esto da datos valiosísimos. Distintos países han creado instituciones, han creado equipos para impulsar estos famosos nudge, determinados aspectos comportamentales. En Marruecos también estamos pensándolo y con distintos departamentos estamos viendo cómo institucionalizar este aspecto, cómo dar un impulso suplementario que permita poner un punto de inflexión en el comportamiento de nuestras poblaciones. Como ha dicho mi colega de Ghana, además, en ocasiones las medidas son relativamente sencillas, lavado de manos. Como he dicho antes, la toma de decisiones basada en procesos de concienciación tiene buen resultado. Como sabemos, igualmente, los ciudadanos en las distintas franjas de la población funcionan con base a la emoción, a la intuición, mucho más que con base a pruebas científicas o con base a una realidad científica. Ven que nuestros planes de comunicación al mismo tiempo tengan que incorporar tanto aspectos científicos y técnicos como aspectos emotivos para que podamos tener una incidencia en el comportamiento de las poblaciones. Queda claro, como podemos imaginar, ambos son necesarios. Buenas estrategias de comunicación y planes. Medidas públicas, institucionalizadas a nivel nacional, van a la par. No solo por la historia del COVID de Marruecos, sino cómo ha utilizado Marruecos de estas estrategias en salud materno-infantil. Doctor Saavedra, hemos posado la pregunta sobre los reglamentos y el papel de los gobiernos para orientarlo, pero al mismo tiempo hemos visto con el COVID-19 estos serán un poco duras. Puede que sean incluso contraproducentes por la forma en que se las ha utilizado. ¿Cuál sería el equilibrio entre mandatos restrictivos y un poco de lo que se ha hablado aquí sobre comunicación con las comunidades, estrategias en este sentido? Tiene usted la palabra. A todos los organizadores por estar en esta plenaria y compartir un poco de lo que estamos realizando desde el Gobierno de México y también tener esta retroalimentación de los demás. Específicamente este tema creo que es muy relevante. Cuando estamos en el tema de la pandemia en el 2020, uno de los grandes retos cuando inició fue la regulación de la movilidad. Todos sabíamos, la movilidad de la población, la cual
iba a tener implicaciones desde la parte económica, lo social, incluyendo la salud mental de la población, que estaba acostumbrada y está acostumbrada al libre tránsito, a su movilidad. Lo más relevante de las acciones y lo que todos los países tenemos como fin o como un propósito al final del día es salvaguardar la salud de toda nuestra población. Uno de esos elementos obviamente fue durante la pandemia por COVID-19, posicionándola sobre todas las cosas. Sabíamos la implicación económica, lo social, temas que teníamos que atender, pero sobre eso teníamos que estar manejando. Es en este sentido que también debemos realizar acciones conociendo y escuchando a la población desde la comunidad, no desde el escritorio que a veces estamos en el gobierno, sino ahí, en la población, para poder realizar estrategias específicas para ellos de comunicación. Sabemos que el mundo se paralizó, se redujo hasta lo más indispensable la movilidad, habíamos de acciones esenciales y no esenciales para ello. Las necesidades básicas no se detuvieron. La gente necesitaba comer, necesitaba trabajar, tener dinero para poder subsistir. Entonces también teníamos que buscar este equilibrio, porque era un tema no nada más individual, sino familiar y comunitario. Y este equilibrio, lo difícil que nos hace ver la línea entre la parte restrictiva o la consensuada. Es un equilibrio difícil para encontrar estos límites. Pero en el caso de México, escuchamos todos los sectores. Se escuchó desde la sociedad, a la parte económica, a los empresarios, a la sociedad civil, a las personas, las personas de a pie, como a veces decimos nosotros. Escuchamos a las comunidades y teniendo siempre en mente salvaguardar la salud de la población, se trabajaron bajo 5 retos específicos en nuestra comunicación. Primero, que la población requería tener información para la toma de decisión en salud, para su propia salud, la mejor información que pudieran tenerla. Cómo llevarle esa parte desde lo más técnico, con lo que siempre hablamos en nuestros pares, en nuestra jerga técnica, médica, en salud pública. El otro es la parte del entendimiento, la asimilación de esa información o de esos conocimientos, qué tanto la población lo estaba asimilando en ese sentido. El tercer punto, cómo estaba viendo su propia percepción del riesgo. Nada más era una imposición de que no salgas de casa, no te muevas, o identificaban realmente que había un riesgo y por eso la movilidad estaba disminuida. Como cuarto punto, cuarto reto, la adopción de los comportamientos preventivos para la reducción de este riesgo del contagio. Obviamente ya tenemos que hablar otros elementos más allá de la salud pública, más allá de la parte de epidemiología, sino de la ciencia de la conducta, las ciencias sociales, otros elementos que atender, y es aquí donde la SBCC tiene su gran importancia en las estrategias que se han implementado. Y el quinto punto y gran punto fue la infodemia. La infodemia que se ha trabajado en todos los países, no nada más México, en la cual una gran cantidad de información y desinformación llegó a la población y tenías que darles habilidades para saber discernir entre esta información y no hacer daños a la salud. Me regreso al punto número 1, para la información a la salud. La gente requería transparencia a la información. Con este punto de gran importancia en México, cosa que no había pasado antes, se publicaron los datos de los casos, eran datos abiertos, para que cualquiera pudiera acceder a ellos. Es un ejemplo que antes no pasaba así, incluyendo en la pandemia que hubo del 2009 por influenza H1N1, no sucedió de esta manera el flujo de la información, en esta sí. Y la información disminuye la incertidumbre en la población y también les da herramientas para poder decidir. En el tema de los comportamientos, la asimilación del conocimiento de la población, si estaban haciendo las medidas preventivas que estábamos buscando que adoptaran, pues para eso fue muy importante el monitoreo, las encuestas que teníamos de la sociedad civil. Tenemos que tener alianzas, creo que esto, como lo comenta el compañero de Ghana, la sociedad civil siempre tiene un elemento importante y también lo comenta mi compañero de Marruecos, en nuestro apoyo, las alianzas. Otros elementos de donde tuvimos información para el monitoreo de los comportamientos preventivos es esta encuesta que aplicaba la Universidad de Johns Hopkins a través de Facebook, aunque sabemos las limitaciones porque era información que nada más eran los usuarios que tenían acceso al Internet a través de Facebook, pero nos daba un buen termómetro para saber qué tanto estábamos identificando de información en nuestra población. Y en el tema de infodemia, de manera general, quiero hacer un gran énfasis en esta parte. Sabíamos que siempre hemos tenido un tema de fake news, pero para esta pandemia fue muchísimo mayor. Noticias falsas, desinformación, había daños a la salud en este sentido. Afortunadamente tuve un entrenamiento, una capacitación de Infodemic Manager por parte de la Organización Mundial de la Salud, la cual me brindó más herramientas y análisis para poder implementar estrategias
para poder desmentir, para poder trabajar estos elementos de desinformación en la población que realmente estaba haciendo daño, como un tema del cloro que se dio mucho en México y aseguro que en algunos otros países, porque la información vuela en esta globalización, la gente empezaba a tomar cloro para disminuir el contagio, era su creencia, e inclusive tuvieron quemaduras, ¿no?, en esófago por tomarlo de manera directa, daños a la salud directos por la desinformación. Entonces esos elementos son importantes al momento de plantear estrategias y es como lo estamos manejando con este enfoque en comunicación, esa estrategia de comunicación en cambios de comportamiento. ¿Qué es la que utilizamos? Es la SBCC. Sin este elemento de trabajo no podríamos trabajar en el comportamiento preventivo para la población, para poder incentivarlo, para poder tenerlo ellos como una herramienta más, su factor protector ante el contagio por COVID-19. No, thank you. I think that was a really rich example that shared. Es un ejemplo que ha permitido comprender cómo en México han tratado de equilibrar entre mandatos restrictivos y la comunicación a través de la percepción del riesgo, y cómo la percepción del riesgo por la familia es humanizándolo, tratando de decidir hacia dónde dirigirse y los desafíos que han tenido que afrontar, percepciones que eran muy comunes. Tenemos un colega en línea, el doctor Rizika, siempre que no pueda estar con nosotros, Riham Rizik, que está en Egipto. Tengo una pregunta, doctor. ¿Se han tenido éxito en cambios social y comportamental en sus acciones? Y decirnos cuáles han sido los factores facilitadores utilizando estrategias de sus programas, tanto en las limitaciones, los factores limitativos y los factores de éxito. Nos gustaría escuchar qué nos puede decir en este sentido. Muchas gracias, señora moderadora. Siento no poder presentar de viva voz y de cuerpo con ustedes. Yo quisiera, de viva voz con ustedes, el cambio comportamental ha tenido un papel fundamental desde el 2015 en el proyecto de desarrollo nacional lanzado por el gobierno de Egipto. Y Egipto, como ustedes saben, es un país muy grande, 104 millones de personas, con 29,7% de nivel de pobreza. Tenemos que cambiar el centro de atención, programas nacionales, y tienen que ver con, por ejemplo, protección infantil, cuarentena, protección de las mujeres, planificación familiar, desarrollo de las comunidades, y las herramientas que se han utilizado en este proyecto tienen que ver con el diálogo comunitario, campañas nacionales, líneas de teléfono, intercambios de dinero, todos proyectos importantes y a veces se ha hecho a través de los medios de comunicación. Ver que decíamos esos medios de comunicación social. En 2015, cuando hablábamos del Programa Nacional de Desarrollo, eran las intervenciones multidimensionales que se aplicaron. En 2015, la mayoría de los problemas. Me ha gustado que las intervenciones se les ha vinculado a otras intervenciones. Esto ha sido eficaz. Y les puedo hacer una reflexión. Desde 2015 en 2020, los programas de planificación familiar, proyectos de la presidencia bajo los auspicios del presidente, se ha centrado en la reducción de la fecundidad en la población, apuntando a mujeres de 14 a 25, atendiendo las normas comunitarias
de Egipto. Esto se hizo teniendo en cuenta el Ministerio de Solidaridad Social y de Población, el Consejo Nacional de la Mujer. Lo que yo quiero señalar, los pilares aquí son el empoderamiento económico, darle formación a las mujeres para 2 millones de mujeres dentro de los propios pueblos, en las aldeas, más uso de anticonceptivos y cerciorarse que hay equipos médicos con visitas médicas gratuitas, sesiones de orientación, o la importancia que tiene esto para las familias, cestas de alimentos. Y aquí quisiera decir que hay un pilar, que es la de campañas de concienciación. Cuando hablamos de los objetivos, pero hay que ver las herramientas para tratar de conseguir el cambio. Apuntamos a niñas y niños en los colegios, en las universidades, hombres y mujeres. Ya celebramos debates a nivel de las aldeas, de los pueblos, y hemos preparado campañas en 360 grados a la red. Herramientas de medios de comunicación social. Esto ha permitido muchísimas intervenciones para tener y impulsar el cambio social a través de la digitalización del proceso, recabar datos, mecanismos de recoger datos para el grupo Diana. Y el último pilar, cambio en la legislación. Aquí también quisiera mencionar otro problema. Una iniciativa de una vida decente es un enfoque multidimensional para expandir las redes de seguridad social en esas aldeas más pobres de Egipto y ver cuáles son estos valores de esta vida. Aborda los temas de la pobreza, pero también entiende los aspectos de la familia, comportamiento social, el desarrollo de estructuras permanentes y puestos de trabajo permanentes. Este trabajo está en curso, que son educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos, agua, electricidad, sanidad, sanitización y desarrollo de la mujer. Yo creo que el límite de que estos grupos siempre dependían de una intervención. Y también mensajes normalizados, pero ahora no solo nos centramos en intervenciones multidimensionales, tratamos de promover también comportamientos que llevan al conseguir logros de conocimiento en la comunidad. Y quiero mencionar que estamos trabajando con el Ministerio de Planificación y Economía con una herramienta de otros gobiernos y ministerios, el Ministerio de Solidaridad Social, Salud, para el desarrollo de una campaña de 360 grados para donde los medios de comunicación recibirían apoyo, la televisión, el medio de comunicación social, consejos, para abordar todos los cuellos de botella contra la mujer, la vida familiar y la importancia de tener familias pequeñas, la participación en el mercado de trabajo, porque no sé si lo sabe, Egipto es uno de los países de la región que tiene el menor nivel de participación de la familia en el trabajo, y esto es una limitación. Y para poder continuar con estos programas, hay que hacer evaluaciones. Es muy importante. Para tener políticas basadas en datos, en pruebas.
no solo el Ministerio de Planificación y Desarrollo Económico y el Consejo de la Mujer haya lanzado esto en Egipto. Tenemos también el Laboratorio de la Pobreza, y quiero decir que UNICEF es uno de los cofundadores de este laboratorio para tener políticas basadas en evidencias, en pruebas, valorando los programas de desarrollo nacional, no solo para generar políticas basadas en datos, sino para mejorar conocimiento de los ciudadanos y su destreza. También quiero señalar que hoy tenemos acuerdos con Kenia, con otras agencias, con ONGs, y es muy importante, consigue tener influencia para abordar estos problemas de evaluación del problema nacional, para entender los cambios sociales y de comportamiento en lo que hace a la gestión y aplicación de políticas sociales. Muchas gracias. Permítame que diga como moderadora. Hablaba de programas multisectoriales, es difícil resumir en poco tiempo por todas las plataformas que han utilizado. Gracias por compartir todo esto. Espero que en las próximas intervenciones sean más breves para poder hacer espacio a todas las preguntas. Doctor Costa, yo quisiera volver a usted a una segunda pregunta, muy brevemente. Porque en su primer comentario hablaba de cómo ha gestionado y movilizado toda la sociedad. Tal vez podría centrarse en cómo ha conseguido trabajar con comunidades y organizaciones sociales, sobre todo redes que haya podido movilizar, que se haya podido movilizar para pandemias futuras, protección infantil, familiar, etc. Muy brevemente se podría hablar de creación de redes en el futuro. Basado en la experiencia de la cooperación con las ONGs y el trabajo con las comunidades, yo creo que lo hemos llevado a nivel de las comunidades. El sistema está muy descentralizado en mi país. Tenemos un programa, un sistema de planificación de los sistemas comunitarios, que ha demostrado ser muy eficaz. Movilizamos partes interesadas de las comunidades, líderes tradicionales en un grupo. Hablamos de temas con ellos, tratamos de encontrar soluciones, incluso luego vemos cómo se hace esto a nivel comunitario. Cuando ellos hablan de esto, pueden aprovechar estas lecciones y pueden también acudir a las familias, a las redes, a las casas, y pueden educar a las personas para que ellos también puedan aprovechar. En cuanto a grupos juveniles, tenemos compromisos con ellos, tenemos el programa Solo se vive una vez, es un programa muy popular en Ghana, donde aprovechamos la participación juvenil para llevar, por ejemplo, intervenciones COVID-19, la salud sexual y reproductiva del COVID-19, salud social y temas reproductivos. Ahora, también utilizamos los niveles locales, porque cuando hablamos de seguidores que nos han estado ayudando, hay voluntarios en la comunidad que también se han mostrado muy activos para ayudarnos. Y esto van a ser muy sostenible, porque en última instancia está incorporado a los sistemas de planificación, con fortalecimiento de los sistemas de salud. También utilizamos foros comunitarios para los distintos miembros del Parlamento, hablamos con la gente en sus localidades, y eso también nos ha servido muy bien, porque algunos de estos participantes en las localidades que votan por la oposición, si nos relacionamos bien con ellos
y los utilizamos también en el ejercicio de la vacunación. Y como he hablado, voluntarios comunitarios que han sido útiles en nuestro programa. Ahora, ¿qué quiero decir? La colaboración con el sector del público, las ONGs, es importante, porque aportan distintos puntos de vista. Las ONG tienen su propio papel, pero también los gobiernos tienen el suyo. Ahora, mezclar el liderazgo de apoyo técnico de los socios para el desarrollo, ONG, para conseguir cosas a nivel comunitario, actividades a nivel comunitario, ha sido útil. Lo que hacemos es cooperamos con las comunidades, impulsando conductas y la prestación de servicios. Muchas gracias. Gracias por ser escueto y hablar de actores que son necesarios para conseguir que esto suceda y que cooperan también en estas soluciones que nos permiten seguir estando comprometidos con este trabajo en casos de emergencia, cuestiones que tienen que ver con la sociedad. Doctora Elizabeth, quiero hacerle una pregunta, que se desprende de lo que usted hablaba. Doctor, ¿está así con nosotros? Sí, sí. No te veo, pero sí te oigo. Podría hablar del papel de la evaluación. Una de las cosas que afrontamos es medir las estrategias y comunicaciones y las estrategias de la comunicación social para valorar los resultados que emanan basados en esas estrategias. Si pudiera decirnos alguno de los programas de los que usted habló, ¿cómo siguen el cambio? Utilizan las evaluaciones, y utilizan los datos, esta idea de los datos, muy brevemente. Gracias por sus preguntas. Quisiera mencionar que estoy de acuerdo con usted que el cambio comportamental no es algo inmediato, es de largo plazo. Por eso dije, proyectos Egipto junto con Túnez para generar esta evaluación, para generar pruebas, evidencias. Tenemos evaluaciones aleatorias y no aleatorias, y tenemos también un grupo de control aleatorio. Lo que hacemos es tratar de mantener algunas áreas de nuestra intervención. Sería a nivel de la aldea como grupo de control, ir a las aldeas donde se hacen tratamientos, que los tenemos, y lo que hacemos, tratamos de medir los cambios de comportamientos, es un proceso a largo plazo. Lo tenemos que tener en encuestas de largo plazo, corto, medio y largo plazo. Tener una base antes de la intervención y luego un seguimiento. Esto es de gran importancia para ser considerado desde el punto de vista del responsable político y de las políticas para conseguir un cambio en serio. Y es una herramienta valiosa, también con sus repercusiones presupuestarias. Es importante señalar que estamos trabajando con la UNICEF, tratando de establecer un marco nacional de concepto multidimensional, cambios en los recursos que podrían afectar el bienestar de las personas. Casi estamos ahí a la hora de lanzar este MPI con la ayuda de Also Poverty Newly Development Initiative, y ya se habló de este laboratorio, lo que hace que este proceso tenga éxito, que tenemos los comités ministeriales para todos estos proyectos. Tenemos el Ministerio de Solidaridad Social y el Departamento de Estadísticas
de Egipto. Es muy importante para muchas cosas. Primero es la evaluación. Es la oportunidad de evaluar la magnitud de la iniciación, por ejemplo, la iniciativa de la vida decente, igualdad, cómo afecta la igualdad de la vida de las personas, una herramienta como herramienta para dimensionar el presupuesto, dadas las diferencias demográficas y distintos recursos con distintas visiones en Egipto. Esto es otro aspecto para evaluar el impacto de impactos como el COVID-19 o ahora la guerra de Ucrania y Rusia. Hay muchos elementos en el desarrollo que tenemos que ver cómo impactan la educación en la sanidad y ofrecer una base adecuada para evaluar el impacto de los impactos futuros. Otros aspectos, ver que tienen los ODS, la visión de 2030, la similaridad de otros elementos. Todos estos elementos en lo que hace a los datos y recabar datos, permitirnos utilizarlos en el corto, medio y largo plazo, es lo que va a facilitarnos el seguimiento, no solo la evaluación de los procesos, sino también estimar su impacto. Muchas gracias. Le devuelvo. Process, how rich the thinking was from the beginning and A ver cómo esto ha afectado a los programas de medición y ver cómo lo han hecho tantos socios para el desarrollo. Dos preguntas más antes de dar la palabra al público. Señor Belmado, ¿podría hablar muy brevemente sobre el tema de la financiación para el cambio en el comportamiento social? colleagues will say here. Los colegas van a decir que este suele ser uno de los ámbitos en los que menos financiación se tiene. Pero para los profesionales que trabajan en este ámbito, ¿qué consejo les da para adquirir más recursos? ¿Cómo los gobiernos, los ministerios de salud y otros ministerios, los de finanzas, otros, pueden apoyar mejor, habida cuenta de la importancia del tema al que nos estamos refiriendo, que tiene que ver con la implicación de las políticas públicas en la comunicación para el cambio social de comportamiento? ¿Cuál es su experiencia? Sí, tiene usted razón. La financiación es un tema nuclear. Creo que hoy cabe cambiar el paradigma de la financiación. No hay que ir a buscar los fondos sector por sector. La financiación tiene que ser mutualizada porque las acciones comunicativas y el cambio comportamental, la sensibilización para el cambio de comportamiento tiene necesariamente esta dimensión polifacética. De ahí que sea indispensable coordinar bien las acciones de los departamentos gubernamentales, de los distintos ministerios y también la implicación de esto con la sociedad civil como apoyo también en nuestros países de la cooperación internacional. Esta financiación tiene que ser mutualizada al tiempo que nos centramos en la importancia de alcanzar resultados. La financiación es importante, que duda cabe, pero esto tiene que estar orientado para la consecución de resultados. Y para lograr resultados, para ser eficaces, tenemos que marcarnos objetivos y optimizar costos. Y solo se pueden optimizar costos gracias a esta mutualización de recursos a través de programas transversales. Por ejemplo, en Marruecos tenemos políticas sectoriales con sus propios presupuestos y que tienen sus propios planes de acción. Y por otro lado, políticas horizontales, transversales, como la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano, que es un programa transversal y que precisamente hoy entra en su tercera fase, que tiene que ver con el apoyo de los sectores sociales, de la salud y de la educación, y que viene de la mano de una serie de actuaciones de distintos departamentos ministeriales para que el efecto de apalancamiento sea mayor.
El gobierno ha iniciado así un programa para reducir las desventajas sociales y entre las zonas rurales y urbanas, para intentar colmar la brecha existente también a la hora de desarrollar estrategias sectoriales. Por ejemplo, uno de los principales temas que preocupa a Su Majestad el Rey es la generalización, universalización del sistema de protección social, empezando por la cobertura sanitaria. Así, la financiación se ha optimizado gracias a una gestión eficaz, sana y mutualizada de los distintos fondos de financiación, las distintas fuentes de financiación del gobierno. Grabando también los que pueden ser los que tienen poder adquisitivo, y esto es importante. Y luego, cómo recabar el apoyo para que coticen también que no tienen cobertura médica. De ahí que la comunicación es muy importante. Estamos en una población específica y tenemos que dirigir acciones comunicativas específicamente a ellos. Somos un agricultor, un artesano. Habrá que adaptar nuestra forma de comunicar con ellos, nuestro lenguaje, para cambiar su comportamiento de estas personas, para que los logremos convencer de que coticen en función de sus trabajos. Para eso es fácil porque tenemos un sueldo y se nos deduce la cotización social de nuestro sueldo. Pero para un trabajador no asalariado, para un autónomo, para una profesión liberal, que no tiene es más difícil. Y ahí es donde hay que comunicar para cambiar el comportamiento y convencerles con una comunicación adaptada para que coticen y pongan a cambio estas prestaciones sociales. La comunicación es muy importante y nuestras políticas públicas tienen que resultar adaptadas a la singularidad de cada tipo de población. Estoy consciente convencido que las finanzas son importantes pero no suficientes y que hay que encontrar un equilibrio justo, mutualizando esfuerzos de todas las partes interesadas y que esto nos da un margen financiero que puede hacer una buenísima contribución a un cambio de comportamiento social en torno a estos aspectos que nos interesan. Sí, muy bien. Y esto nos lleva al tema de la financiación que no puede ser responsabilidad de una cantidad de un único tipo de población. Tiene que ser algo mancomunado para obtener cambios, para obtener un cambio de comportamiento positivo. Todos tenemos que contribuir. La sociedad en su conjunto, los ministerios, distintos ministerios, no solo el de sanidad, el de finanzas, el de trabajo. Hay buenos ejemplos en Marruecos, precisamente programas horizontales que precisamente han mantenido esta dimensión tan interesante que permite recibir los fondos necesarios. Y una pregunta, quizás la última, hemos hablado de coordinación multisectoral, de comunicación multisectoral, para recabar datos necesarios para el cambio social de comportamiento. Quería saber, doctora Saavedra, su opinión. ¿Qué es necesario para una buena coordinación, un buen mecanismo de coordinación? ¿Cuáles son los factores que lo propician? ¿Qué muestra su experiencia? Y totalmente estoy de acuerdo tanto obviamente con mi colega de Ghana, de Marruecos y también de Egipto. El trabajo multisectorial, su importancia para poder atender los temas en salud pública, específicamente el tema comunicacional, porque no estamos solos en esta parte y siempre están influenciados por otras áreas. Lo que sí es cierto es que uno de los temas más álgidos siempre en el gobierno es el presupuesto. Nuestra preocupación o nuestras prioridades desde el área de salud pública no siempre coinciden con las personas que se dedican de los temas hacendarios, nosotros decimos esto como signo de dinero, o que se encargan de los presupuestos como tal. Entonces tenemos que conciliar esas diferencias. ¿Qué es lo que sí nos tenemos que ver y qué nos ha funcionado? Como un aprendizaje realmente por el tema de la pandemia, un aprendizaje que tenemos, yo creo que a nivel mundial los sistemas de salud,
es que tenemos que trabajar de manera colaborativa, porque los dineros o el recurso es finito y nunca es suficiente, y más para trabajar estos temas. Entonces, uno de esos puntos es lo que tenemos que identificar, y también dentro de esto del tema de comunicación, si bien estamos muy acostumbrados o estábamos muy acostumbrados a trabajar la comunicación, cambio de comportamiento, vamos a decirlo en tiempos de paz, cuando el tiempo lo esperado o lo regular, no en tiempos de crisis como en este tema de la pandemia. Tenemos que reforzar el poder trabajar bajo estos dos escenarios en el día a día. Esa es la experiencia, por ejemplo, muy específica de México, en el que, bueno, de repente la parte presupuestal también estaba inscrita en esto. Tenías dinero presupuestario para atender lo regular, lo esperado, en el tema, no sé, maternidad, vacunación, etcétera, pero en momentos de crisis no lo tienes y requieres dinero extra para este apoyo. Por lo cual siempre es importante las alianzas estratégicas con la sociedad civil, los organismos no gubernamentales internacionales. Creo que por el tema de COVID-19 siempre fueron un gran apoyo, especialmente la Organización Mundial de la Salud en el tema de comunicación de riesgos, pero por ejemplo también UNICEF en el tema para alimentación, otros temas que hemos estado manejando para cambio de comportamiento. Entonces, estas alianzas, estos apoyos te ayudan a reforzar tanto tus capacidades de tu equipo de trabajo a nivel nacional y subnacional, pero también hay un tema de recursos o apoyos específicos para temas o prioridades que hay en salud. Creo que ese es de lo más relevante que podemos rescatar de estos puntos. Pero también es importante, y esto quiero hacer gran hincapié, la parte interna dentro del Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud, cómo debemos de trabajar de manera colaborativa, porque hay unas áreas que tienen mucho más recurso para trabajar temas en salud pública, pero no, a veces no tienen el tema comunicacional, cómo trabajar cambios de comportamientos, y se lo dejan al área en la que estamos, que es promoción de la salud, y casi no le invierte dinero. El dinero al que más se le invierte es a la vacuna, al medicamento, al hospital grande, a la intervención que se vea, y no al tema de cambio de comportamiento, el tema comunicacional, porque ellos no lo ven, ¿no? O sea, no se ve tanto, no es tan llamativo. Entonces, es la parte que se tiene que reforzar, incluyendo en el mismo sector salud dentro de esta parte. Bajo esta visión también, y conteniendo la visión de los escenarios de trabajo, tanto en tiempo de regularidad y tiempo de crisis, debemos de trabajar de manera colaborativa, bajo una área que coordine o que lidere estos procesos. En nuestro caso es el área de epidemiología, quien lleva vigilancia epidemiológica, en lo cual después de que se tiene este análisis epidemiológico de la información, lo tenemos que traducir en comunicación. Comunicación a la población, los comportamientos preventivos a los cuales queremos referir, reforzar, sea, para nosotros decimos el simple lavado de manos, pero a veces no es tan simple en áreas rurales o en comunidades donde no tienen acceso a ello. Entonces son elementos que vamos de la mano y que tiene que también ir generado por estas específicas áreas, que ahora con el aprendizaje de pandemia, hasta tenemos un nombre para ello, que es el grupo de trabajo, grupo de incidentes en salud pública. Esta es nueva parte dentro del aprendizaje, donde el componente de comunicación es un eje transversal y estratégico. Estamos de la mano con todo el tema en salud pública. Entonces, a partir de la pandemia nos subieron, vamos a decir, en el tema de las decisiones en salud pública y de las intervenciones, tanto en campo y también en materia de gerencia de servicios. Y uno de estos puntos, con el tema que va de la mano con la comunicación, cómo trabajamos esta parte de comunicación, reforzamos un área, reforzamos dentro del área de promoción de la salud, un área específica denominada Laboratorio de Comunicación de Riesgos. ¿Qué significa esto? Significa que desde el equipo de trabajo que nos dedicamos al área de comunicación, somos equipos con muchas formaciones, es interdisciplinario, comunicólogos, sociólogos, mercadólogos, diseñadores gráficos, para poder empezar, y bueno, y también médicos, epidemiólogos que estamos en esta parte, para partir de un elemento de inteligencia en salud, analizar esta información y convertirla en información a la población. Esa información y también el tema de estrategias o campañas de cambio de comportamiento. Entonces, esto no es fácil, pero debemos de tener esta parte, estos elementos, desde un análisis, un monitoreo, una evaluación, hasta la estrategia que se realice para poder responder en este sentido. Y esta parte, vuelvo a los elementos, no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con apoyo de organismos internacionales, tanto UNICEF, tanto Organización Mundial de la Salud, con su representación en América, que es la Organización Panamericana de la Salud, para poder atender este elemento, porque si bien
Se escucha interesante el proceso, pero como les digo, los recursos son finitos y tenemos que hacer uso de lo que tengamos disponible y a la mano. Muchas gracias, doctora Saavedra, doctor Belamadi y señora Bogalle de la Costa. Muchas gracias. Creo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas de la sala, con lo que quizás podemos bajar un poquito la luz aquí adelante para que los veamos. Hay una petición de palabra por ahí. Hay unos cuantos micros que están por ahí circulando en los pasillos. Buenas tardes, salam alaikum. Soy el doctor Mohamed, vengo de Mauritania, y permítanme en primer lugar decirles enhorabuena, desde luego por la Ministerio de Marruecos, el representante del Ministerio de Salud marroquí, enhorabuena. Bueno, tengo una pregunta de índole general. ¿Qué tipo de enfoque puede aprobar, cómo podemos contribuir desde esta cumbre a un entendimiento entre el sector público y privado, este sector del sector asociativo? Es una pregunta. Antes de contestar, yo trabajo los derechos de la infancia, soy un pediatra social. Hablar del trabajo con los no gusta mucho los niños de la violencia contra los menores. Esto es un problema mayúsculo. De hecho, UNICEF también aplica una estrategia específica en la lucha contra la violencia porque está bien agravar las enfermedades, sobre todo las no transmisibles, y querría saber qué experiencia tienen ustedes en la protección de la salud infantil, sobre todo en los países de bajos ingresos. ¿Alguien por aquí, por este lado? Gracias, me llamo Hedier, trabajo en la UNICEF, soy un oficial, un responsable de cambio de comportamiento social y trabajo en Irak. Respecto al trabajo multisectorial del ámbito público, los ministerios a menudo si los quieren aplicar de manera muy decidida. Cuando queremos hacer planes multisectoriales, estrategias, planes, ¿cómo podemos garantizar que haya una coherencia a la hora de la aplicación de los mismos y también la rendición de cuentas y demás? ¿Cómo se puede informar sobre el progreso, los resultados durante el proceso? Gracias. Sí, agradecido la contribución de la doctora Risic. Muchas gracias por su intervención. Tenemos entonces un par de preguntas y algunos ejemplos también de la doctora Risic sobre cómo trabajan sobre este tema en particular y cómo se hace la coordinación multisectorial. ¿Quién quiere contestar? Empezando por nuestro colega de Ghana. Muchas gracias. Yo voy a hablar de la participación de los niños. En Ghana, algunos de nuestros programas se centraban en los niños, en el programa de salud en las escuelas, donde apuntamos a niños escolarizados. El Captive Planets. ¿Quién conoce a Captive Planets? Tenemos nuestra versión del Captive Planet que llamamos el Comando COVID. Y en este Comando COVID hay una especie de cómic donde se abren los protocolos de seguridad y lo utilizan para alentar a su familia y a los compañeritos a que se vacunen. Quiero decirles que esto incluye de la población de 15 años y más.
trabajamos con las ONG, organizaciones de la sociedad civil, desde un ámbito que trabajamos también con niños y trabajamos en estas intervenciones, incluyendo la violencia contra los niños y niñas. Muchas gracias. Doctor Luis, que usted quería complementar esta pregunta. Habló de trabajar con protección infantil, sanidad, violencia contra los niños, contra menores. Se ha hablado cómo la violencia contra los niños se ha convertido en una crisis sanitaria. Muy brevemente. Quisiéramos compartir esta historia. Pues tenemos estos órganos ministeriales que trabajan juntos, como el de UNICEF acaba de decir, parece que al principio fue comunicado. Pero uno de los ministerios tiene un mandato con un plan de acción y lo que hacemos es, tenemos un comité nacional que incluye a todos estos órganos con sus planes de acción, fechas, calendarios e informan a esta planificación nacional de los que son miembros y el Ministerio de Planificación acabó un programa de planificación familiar, que es el coordinador, y cada ministerio tiene un mandato con un plan de acción, hacen un seguimiento para abordar cómo se van a escalonar las intervenciones. Y algo que hay que mencionar, no es solo en Egipto donde se hacen estos programas, combinando distintas instituciones. Es regional. Durante la COP lanzamos un acuerdo. Estamos ahora en la fase de compartir experiencias para mejorar las comunidades rurales en Egipto y África. Es más sobre disciplina, sobre evaluación, notificación, el empoderamiento económico. Hemos hablado de también solidaridad, como son pilares. Informes para la evaluación del proceso del Comité Nacional. Cada mes tienen reuniones mensuales para ver cuáles son las acciones que hay que hacer, etc. Muchas gracias. Doctora Saavedra, muy brevemente sobre la coordinación, porque usted ya habló de eso. ¿Cómo se asegura de que la información se comparte? ¿Cómo la gente se siente comprometida con ello? Yo creo que esta información es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo aseguramos los elementos multisectoriales y el trabajo intersectorial? Primero tenemos que tener un enfoque en trabajo de las diferentes instituciones. A veces no somos, y es lo importante del tema del trabajo intersectorial, no tenemos el mismo propósito en nuestra misión institucional, pero sí tenemos algunos elementos que acordamos. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, si tomamos lo que comentó el doctor Da Costa en relación a los temas de salud de la infancia, identificamos cuáles son los procesos que podemos atender desde cada una de las áreas y cada quien desde su ámbito de competencia atenderlos. Esto es un enfoque muy de abogacía en salud o salud en todas las políticas, donde cada quien desde su ámbito de competencia puede identificar qué elementos hay que atender para poder trabajar en ese elemento específicamente. En México hay un tema para la infancia, y quiero retomar el tema de la infancia porque creo que es crucial, como bien lo mencionan, donde es un trabajo intersectorial, o sea, muy grande. Se denomina por sus siglas en español CIPINA, pero bueno, es que son alrededor de 20 instituciones gubernamentales trabajando en beneficio de los derechos de los niños y de las niñas en México, desde temas de salud, educación, seguridad, en el cual cada elemento es identificado y, bueno, cada área desde su ámbito de competencia identifica cuáles son sus objetivos, estrategias, y a esto le va poniendo, incluyendo el tema presupuestal, que sabemos que son temas álgidos, pero están por cada una de las áreas.
y vean en los temas de transparencia incluidos, porque bueno, se hacen grandes planes o estrategias que también los signas desde nivel presidencial para poder responder a estos elementos y que también viene con un tema presupuestal, objetivos, metas, con un fin común en relación a cada una de las entidades gubernamentales para trabajar en este sentido. Y dentro de todo este proceso, no nada más es hablar de educación, nada más hablar de salud, sino también temas, obviamente, de comunicación, temas de cambio de comportamiento que requieren reforzarse en la población, específicamente en el tema de población infantil. Tema álgido, la violencia, sí. El tema del COVID-19 vimos cómo incrementó la violencia familiar, cómo se incrementó en casa, porque estábamos diciendo quédate en casa y el agresor para niños y niñas o agresora estaba en casa. Entonces, este elemento se tuvo que atender con mayor urgencia en el tema a raíz del tema de la pandemia por COVID-19. Entonces, de manera general, el trabajo como se realiza, que bueno, yo creo que requerimos más tiempo para poder identificar cada uno de los puntos y cómo es este elemento de salud en todas las políticas. Doctor Benalmín, ¿quiere añadir algo sobre la relación del sector público-privado? Y cómo la sociedad civil y el sector privado trabajan juntos en esto. Yo quisiera agradecer al amigo de Mauritania por sus felicitaciones y un cambio de comportamiento se ha introducido en este equipo de Marruecos, lo que nos ha permitido llegar a este nivel. Creo que la pregunta es que hay que hacer una recomendación en los trabajos de esta cumbre internacional de alto nivel, sería fortalecer el trabajo y aceptar la diversidad. El tema es la fuerza de la diversidad. La diversidad existe también en los gobiernos, en los distintos departamentos. Sería bueno fortalecer el trabajo de cada sector. Y lo más importante es crear una entidad central que coordine la labor de estas entidades, porque hay conocimientos expertos a nivel público en cada ministerio. Hay conocimientos expertos en el sector privado que hay que aprovechar y creo que en estos aspectos, cambio de comportamiento, de concienciación, en el ámbito de la CST, habrá que crear una entidad que coordine los trabajos de comunicación a nivel de comportamiento, que recurra a los conocimientos expertos que existen en distintos países que han respondido felizmente al COVID, ha permitido complementariedad y diversidad, porque cada uno aporta sus conocimientos expertos, habrá que coordinarlos e institucionalizarlos. O sea, entidades que son encargadas de estos aspectos relativos a la comunicación sobre el cambio de comportamiento. Hay que institucionalizarlos, darles un mandato con objetivos bien claros para poder conseguir estos objetivos, porque los resultados y los impactos que se podrían tener son enormes. Como ha dicho la amiga de México en el Ministerio de Sanidad, uno tiene varias financiaciones que se asignan a las inversiones. Es muchísimo, pero no se puede, si no se las coordina con una buena coordinación, no se puede saber de qué va. Bien apuntada que permita a los distintos individuos, a los ciudadanos, a las distintas poblaciones aprovecharse de todo ello.
Esta es la mejor nota que volver al tema de la conferencia sobre la diversidad y la ventaja competitiva del papel de todos nosotros. Le doy la palabra a nuestros organizadores para que tenga la bondad de dar por concluida esta sesión. Señoras y señores, ha sido un debate interesante con nuestra moderadora y panelistas. Hemos oído muchas cosas de importancia del sector privado como parte de esto, de importancia de lo multisectorial y vivir no en silos. El mundo post-COVID, donde el COVID-19 nos ha enseñado la importancia del cambio de comportamiento, de la comunicación en este sentido, en una pandemia, nos ha enseñado la importancia de aprovechar estas lecciones, incorporándolas al futuro en una asociación con líderes del sector público, privado, de la sanidad pública, ONG, organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones del sector privado. Hay muchas cosas en el debate de hoy. Espero que hayan sabido extraerlos de este debate. Algunas percepciones claras que son tendencias de cara al futuro. Señoras y señores, agradezcamos a nuestro panel, a nuestros panelistas, a la moderadora del panel, una sesión magnífica y una ronda de aplausos atronadora para todos ellos. And as you depart today, please do. Al marcharse, piensen en algunas de las cosas de las que hemos hablado hoy. Como muchos de nuestros oradores han hablado de la importancia de esta colaboración y compromiso multisectorial al integrar el cambio social y de comportamiento en todas las plataformas y en todas las intervenciones. Reflexionemos sobre las lecciones y puntos señalados por nuestro panel. Señores, sigan en nuestra conferencia y disfrutando de ella. Muchas gracias.